Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de un hecho histórico que tuvo lugar en Ciudad de México y que me habéis pedido mucho en los comentarios del vídeo anterior, y lo haré una vez más de la mano de nuestro experto en historia deportiva, Pablo Ordorica. Muy buenas, mi nombre es Pablo Ordorica, del que os dejo el canal en la descripción y en los comentarios. Además podréis ver en su canal un vídeo sobre la historia de los Juegos Olímpicos que va que ni pintado para ver después de este vídeo. Nos vamos a octubre de 1968, momento en el que tuvo lugar los primeros Juegos Olímpicos de América Latina. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos de México de 1968. Estos Juegos supusieron para México una multitud de cambios positivos. Quería mostrar al mundo que pese a ser un país en vías de desarrollo, en realidad eran un país como otro cualquiera y que podían organizar un evento de estas magnitudes igual o mejor que cualquier otro país desarrollado. El 18 de octubre de 1963 se hizo oficial que México sería la sede oficial de los Juegos del 68, derrotando en la final a Estados Unidos, Francia y Argentina, que a priori presentaban candidaturas más potentes. La altitud de la sede, de 2.240 metros sobre el nivel del mar, hizo que algunos deportistas fueran críticos con la elección. Los años previos a los Juegos fueron muy convulsos a nivel mundial, llenos de problemas sociopolíticos y guerras, como por ejemplo la detención de Mandela en el 63, o la Guerra de los 6 días, o la muerte del Che Guevara en el 67. Ya en el año olímpico tuvo lugar la ocupación de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética para frenar las reformas de liberación política y económica del país. El 4 de abril matan a Martin Luther King, pero sin duda uno de los acontecimientos que más afectó al país tuvo lugar tan solo unos días antes de la inauguración de los Juegos, concretamente el 2 de octubre de 1968, en lo que se conoce como la Matanza de Tlatelolco, que tuvo lugar como respuesta por parte del ejército a los movimientos estudiantiles que venían dándose desde julio de este año. Estos movimientos estudiantiles buscaban la libertad de presos políticos y la eliminación del autoritarismo, con la intención de lograr un cambio democrático para el país con más libertades políticas y civiles. Vamos, que lo que se buscaba era que el PRI, el partido que estaba en el poder, renunciase y convocase elecciones, porque sí, recordamos que México era una democracia, pero ciertas prácticas del PRI en el gobierno no eran vistas con buenos ojos por el grueso de los manifestantes. La tarde del 2 de octubre se reunieron miles de personas a que acudieron a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para presenciar un mitin. El ejército, que contaba con el apoyo de helicópteros y de la policía, se mantenía alerta, expectante ante el temor por parte del gobierno de que la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores fuera atacada. Miembros del Batallón Olimpia se infiltraron entre los manifestantes vestidos de civiles, pero con un pañuelo blanco en la mano izquierda para diferenciarse. Fueron los primeros en abrir fuego para hacer creer a los miembros del ejército que custodiaban la plaza que eran los propios estudiantes los agresores. El ejército rodeó la plaza y finalmente acabó entrando y disparando a los manifestantes. Tenían la intención de acallar y erradicar el movimiento estudiantil a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos. Hoy en día aún no hay consenso sobre la cifra oficial de muertos en esta operación militar. Según el gobierno, tan solo 30 personas fallecieron, pero según otros testimonios, esa cifra oscila entre los 200 y 300 fallecidos, un suceso muy negro para un país que tenía que disfrutar de sus Olimpiadas unos días después. Algunos os preguntaréis, ¿quiénes son esos que abrieron fuego del Batallón Olimpia? Pues bueno, era un grupo paramilitar de contrainsurgencia creado por el Ejército de México con el fin de vigilar, espiar, perseguir y hacer acciones de sabotaje e infiltrarse en el movimiento 1968 en México, el movimiento estudiantil de que estamos hablando. Y ahora vamos con ciertas curiosidades de estos Juegos Olímpicos, porque pese a todo, México logró una tregua olímpica. Participaron las dos Alemanias unificadas, con una bandera e himno comunes, una bandera alemana con los anillos olímpicos en blanco en el centro y como himno el himno de la alegría de Beethoven. México no tenía relaciones con España al rechazar la dictadura del gobierno de Franco. Pese a ello, se logra que participen con la bandera franquista representando al conjunto nacional español. Se logró también que convivieran en la Villa Olímpica la República Árabe Unida, hoy en día Egipto, e Israel, tan solo un año después de la Guerra de los 6 días. Por otro lado, el COI instó al Comité Olímpico Sudafricano en 1963 a erradicar sus políticas deportivas racistas si querían participar en los Juegos Olímpicos. Dado que esto no sucedió, el COI prohibió a Sudáfrica participar en los Juegos de Tokio 64, al igual que ocurriría con México en el 68, pese a recibir la invitación del país anfitrión. Impulsados por el espíritu conciliador, los organizadores invitaron a participar por primera vez en la historia al Estado del Vaticano. El Vaticano respondió positivamente, enviando grandes pinturas y esculturas que fueron expuestas en la Catedral Metropolitana, la Basílica de Guadalupe y la Capilla de la Villa Olímpica. Además, el Papa Paulo VI mandó un mensaje a los atletas que iban a participar en los Juegos.
El inicio de los juegos tuvo lugar el 12 de octubre del 68. Fueron los primeros juegos de un país hispanohablante en el que participaron 5.516 atletas de 112 países diferentes. Fueron unos juegos plagados de innovaciones. El Estadio Olímpico vio por primera vez cómo una mujer encendió el pebetero. La mexicana Enriqueta Basilio fue la encargada de hacerlo ante los 100.000 espectadores que abarrotaban el estadio. Los juegos también marcaron un precedente en el uso de innovaciones tecnológicas. De hecho, han sido los primeros juegos retransmitidos por televisión vía satélite en todo el mundo. Se introdujo por primera vez el tiempo oficial de pruebas como el atletismo, ciclismo o remo mediante sistema electrónico, y en la natación se empezaron a utilizar paneles táctiles que registraban todos los tiempos intermedios y finales con mayor exactitud. Además, se introdujo en el atletismo la photo finish, que permitía ver quién había cruzado primero la línea de meta, aunque fuera por una centésima de segundo. Otra de las innovaciones que han hecho estos juegos sean revolucionarios han sido incluir por primera vez en la historia controles antidopaje para detectar el consumo de sustancias prohibidas, y la prueba de sexo para verificar el sexo de los atletas. Deportivamente hablando, se rompieron 23 récords mundiales. El más memorable fue el del corredor estadounidense James Hines, quien rompió por primera vez la historia la barrera de los 10 segundos en los 100 metros lisos en unos Juegos Olímpicos con un tiempo de 9.95. La hazaña generó cierta controversia debido a la altura sobre el nivel del mar de la Ciudad de México, un hecho que también aprovechó el estadounidense Bob Beamon para imponer su récord de 8,90 metros en salto de longitud, mejorando en 55 centímetros el récord anterior. Un récord mundial que perduró 22 años y que a día de hoy aún no se ha superado en unos Juegos Olímpicos. Otro de los hechos que tuvo mucha relevancia a nivel mundial fue el saludo del Black Power, que protagonizaron Tommy Smith y John Carlos como protesta por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. También os dejo un vídeo en la descripción del gran Pablo Ordórica hablando sobre este hecho aislado. Y nada más. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte a Memorias de Pez y seguirnos en Facebook e Instagram. También acuérdate de seguir al canal de Pablo Ordórica para más información o para más contenido sobre la historia del deporte. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.